Buenas noches, doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, con el permiso de la mesa directiva. Bien, yo voy a referirme a algunas de las enfermedades que normalmente complican el embarazo. Como ya se comentó, en cierto modo, en general el embarazo, ya sea o por parto o por cesárea, termina afortunadamente en la gran mayoría de las ocasiones sin ninguna complicación. Sin embargo, sí existen algunas eventualidades que tenemos que acechar. Ya se había comentado también que los extremos de la vida, tanto en las muy jovencitas como en las madres añosas, que así se considera el término, aumenta la morbimortalidad. Y por supuesto, la mortalidad materna y fetal se ve incrementada notoriamente en la enfermedad hipertensiva, en las pacientes anémicas, en los niños que tienen bajo peso al nacer, el parto pretérmino y la desnutrición. Las muertes maternas que se revisaron en la Comisión Nacional del Arbitraje Médico durante el 2011 se encuentran aquí en esta tabla, y ya se refirieron mis compañeros a algunas de estas situaciones. ¿Qué es lo que pasa con las adolescentes? Bueno, ya también se comentó algo de algunas de las variables socioculturales, el cuidado y la atención médica que no son necesariamente muy estrechas. Muchas de estas adolescentes tienen un evento no deseado o bien un evento no planificado. También en estas jovencitas puede haber una relación débil de pareja y fundamentalmente una actitud de rechazo. También hay que tomar en cuenta la negación y la tendencia a ocultar el embarazo. Y por lo tanto, desafortunadamente, el 80% de los niños hospitalizados por desnutrición son de madres adolescentes. Las madres adolescentes jóvenes tienen también, por otro lado, inmadurez fisiológica, que va a condicionar más frecuentemente lo que ya también se comentaba de la preeclampsia y la hipertensión, la falla en el mecanismo inmunológico, por supuesto que los abortos y las posiciones anormales del feto. Bien, el parto pretérmino también, cuando es de menor de 37 semanas, tiene mayor morbimortalidad, entre el 5 y 10%. De este estudio, por ejemplo, de cerca de 9,000 pacientes, 600 tuvieron un embarazo pretérmino y tenían los productos disminución del peso y tallo, aumento en ruptura prematura de membranas, por supuesto que algunas infecciones como cervicovaginitis, hiperemesis gravídica, infección de vías urinarias y anemia. Ya se comentó algo relacionado con el hígado graso del embarazo, que es una catástrofe muy importante que siempre tenemos que tomar en cuenta, y algunas de las situaciones que a veces no son predecibles. Por ejemplo, la diabetes gestacional. La diabetes gestacional no se refiere a que la paciente tenga diabetes, ni siquiera muchas de ellas tienen el antecedente desde el punto de vista heredofamiliar de diabetes. Simplemente se refiere a una intolerancia a los carbohidratos y pueden desarrollar diabetes mellitus a mediano plazo, aunque no necesariamente. Muchos de estos pacientes o muchas de estas pacientes se autolimitan después de nacer. Sin embargo, estas pacientes pueden desarrollar macrosomía fetal e hipoglucemia neonatal, que puede condicionar a un retraso mental si no se atiende precozmente. ¿Cuál es la comorbilidad y el embarazo? Ya se comentó también que algunas enfermedades cardiovasculares, muchas cardiomiopatías, efectivamente, como también comentaron mis compañeros previamente, muchas cardiopatías se detectan justamente durante el embarazo porque empiezan con insuficiencia cardíaca y no se conocían como tales. Por supuesto que por problemas de discrasias sanguíneas, enfermedades no cardíacas, hipertensión arterial, etcétera, etcétera. En la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en el 2011, se vieron parte de estas mortalidades en el síndrome de HELP, hemorragia cerebral, eclampsia y ruptura hepática. Un problema importante, y me voy a referir a él en palabras, es el lupus eritematoso, porque el lupus eritematoso, como todos ustedes muy bien saben, es una enfermedad de mujeres jóvenes, afecta predominantemente a mujeres jóvenes y todas ellas prácticamente tienen o deseos de embarazarse o están en esa posibilidad. Entonces tenemos que hacer algunos cuestionamientos. ¿Afecta el embarazo realmente el curso del lupus? ¿Una paciente con lupus puede lograr un embarazo satisfactorio? ¿Cuál es el tratamiento que deben seguirse durante el embarazo? Bueno, todos estos cuestionamientos tenemos que plantearlos y considerarlos desde el principio. Estrictamente hablando, sí podría embarazarse una mujer con lupus. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta
su función renal, su función cardíaca, su función pulmonar. Como sabemos, es una vasculitis que afecta prácticamente a todo el organismo. Y como vamos a ver en un par de diapositivas más, las vasculitis son un problema de salud pública muy importante en mujeres jóvenes y sobre todo que se van a embarazar. Sin embargo, si no lleva el control muy estricto a la paciente con lupus, yo me atrevería a decir aquí que le recomendásemos que no se embarace esta paciente. Muchas de las endocrinopatías pueden cursar también en gente joven, sobre todo las endocrinopatías que van en el índole de la glándula tiroides. Y no solamente eso, sino que tanto el hipo como el hipertiroidismo, por ejemplo, requieren el hipotiroidismo, mayor dosis de tiroides durante el segundo y tercer trimestre del embarazo, y hay que vigilar que el niño no nazca con hipotiroidismo neonatal, que hoy casi en todos lados es un tamizaje. Sin embargo, si no se detecta en forma muy precoz, el niño podría quedar con secuelas irreversibles desde el punto de vista neurológico. La diabetes gestacional, independientemente a que no teníamos algún factor, por supuesto que tenemos pacientes con diabetes tipo 1, muy común en jovencitas, y desafortunadamente también la tipo 2, que hoy en día se está viendo cada día por las situaciones demográficas también en jóvenes. Y estas pacientes sí requieren de un control muy estricto, porque no solamente el problema es a nivel de la macrosomía, sino que afecta notablemente durante el embarazo la posibilidad de tener insuficiencia renal, infarto del miocardio, pancreatitis y algunas otras complicaciones que pueden poner en riesgo la vida no solamente de la madre, sino también del producto. Por supuesto, algunas otras endocrinopatías más raras como el Cushing o la insuficiencia suprarrenal. En esta última tenemos que tomar en cuenta la posibilidad de que tenemos que manejar durante el puerperio y los primeros días después o los últimos días del embarazo, del tercer trimestre del embarazo, como si fuera a requerir dosis de estrés de corticosteroides, es decir, dar 10 veces más los corticosteroides que está recibiendo la paciente durante prácticamente toda su vida. Un problema muy común también, desafortunadamente, es el síndrome de antifosfolípido, y esto se debe fundamentalmente a la activación de células endoteliales, al daño oxidativo del endotelio vascular, a la modulación de la coagulación que va a producir trombosis y por lo tanto abortos y trombocitopenia. Esto es importante porque este síndrome antifosfolípido se puede presentar en forma inicial durante el embarazo. Por supuesto que en algunas ocasiones pueden desaparecer los anticuerpos antifosfolípidos después del embarazo y reaparecer en algún momento. Puede ser primario, como en muchos de los casos que ven los ginecobstetras, o puede ser secundario, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico. Estos pacientes tienen tendencia a la coagulación, a la hipercoagulabilidad, y pueden hacer trombos en cualquier sitio, trombosis del seno longitudinal, del seno venoso, trombosis profundas de miembros inferiores, etcétera, etcétera. Y estos pacientes debemos de anticoagularlos prácticamente durante todo el embarazo, porque si no, a estas pacientes generalmente pueden tener muerte durante toda la evolución. ¿Qué pasa con las vasculitis? Y me refiero a las vasculitis porque comprenden un grupo heterogéneo de entidades cuya etiología y manifestaciones clínicas son muy diversas y se caracterizan por una inflamación y necrosis de vasos sanguíneos, y clínicamente se va a manifestar fundamentalmente por donde esté el órgano afectado. Y el problema durante el embarazo es que los reactantes de fase agudo son poco útiles durante el embarazo, porque casi todas las embarazadas tienen los reactantes de fase aguda, como la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, un poco el fibrinógeno y un poco los leucocitos un poco elevados. Y las vasculitis son múltiples, no nos vamos a referir específicamente a ninguna, es un cuadro poco didáctico. Sin embargo, varias de las vasculitis se presentan en mujeres jóvenes. Muchas de ellas se presentan en forma abrupta durante el embarazo, algunas otras ya tienen el diagnóstico de estas vasculitis y las mujeres se pueden embarazar. Por ejemplo, pueden estar cursando con púrpura de Henoch, pueden estar cursando con cleobulinemia, que se ha asociado al virus de la hepatitis C, y esas mujeres se embarazan, y en todas ellas, igual que en el lupus eritematoso, como comentábamos, se exacerba la vasculitis. Y el problema de todas estas vasculitis de pequeños, medianos y grandes vasos que se muestran aquí en este cuadro, el problema es que durante el embarazo pueden hacer daño renal crónico irreversible y terminar en un proceso dialítico, ya sea peritoneal o hemodiálisis, y terminar finalmente como candidatas a un trasplante, y finalmente, como es un proceso de vasculitis sistémica generalizada, posiblemente ese riñón vuelva nuevamente a tener
las fallas por la propia vasculitis. Y estas vasculitis pueden estar asociadas con los famosos anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, que los conocemos todos como los P-ANCAS o los C-ANCAS, y que finalmente es la conjunción de factores genéticos y del medio ambiente, y desencadenan el reconocimiento de los linfocitos T a partir de su interacción con células presentadoras de antígeno de su proliferación. Y esto a su vez favorece la selección de células B que al madurar a células plasmáticas generan los ANCAS. Y estos P-ANCAS o C-ANCAS, que son los que pueden determinar algún tipo de vasculitis, ustedes recuerdan que fueron descubiertos inicialmente en la vasculitis de Wegener, están dados fundamentalmente o exacerbados fundamentalmente o precipitados fundamentalmente por bacterias o virus o parásitos, y estos desencadenan toda la situación para hacer el problema de la vasculitis a nivel sistémico. Y bueno, estas vasculitis pueden estar asociadas a ANCAS, como principalmente el Wegener, a los C-ANCAS, o hay unas vasculitis que no están asociadas a ANCAS y que son muy comunes en mujeres jóvenes, y que también estas mujeres se embarazan y que desafortunadamente en muchas ocasiones no son sintomáticas, y que en muchas otras situaciones no se piensan en ellas o no refieren las pacientes que están tomando algunos medicamentos como corticosteroides e inmunosupresores y tienen problemas de morbimortalidad muy severas. Y entre ellas también están asociadas a las ANCAS, como yo les decía, el Wegener, que es común también en gentes jóvenes, y la poliarteritis nodosa, que aunque es más común en hombres y de la cuarta, quinta década de la vida, no excluye la posibilidad de que se presente en mujeres. De hecho, se ha asociado esta vasculitis al virus de la hepatitis B, de hecho el virus de la hepatitis B tiene manifestaciones extrahepáticas indistinguibles a lo que podría ser una poliarteritis nodosa, por un lado, y por otro lado la poliarteritis nodosa tiene en más del 30% antígeno de superficie para la hepatitis B positivo. Posiblemente haya una causa-efecto, y desde que en 1985 existe la vacuna biológica de la hepatitis B, se ha notado una disminución muy importante en metaanálisis revisados en la literatura de disminución de la poliarteritis nodosa. La poliarteritis nodosa, cuando se asocia a la mujer embarazada, terminan casi siempre con insuficiencia renal estas pacientes. Por lo tanto, es una indicación relativa, no hay nada absoluto, de decirles a estas pacientes que de preferencia no se asocian, igual que la PAM, la polangitis microscópica, y por supuesto también el Churg-Strauss, que terminan fundamentalmente con una insuficiencia respiratoria, esta última muy severa en las mujeres embarazadas. Estas son algunas de las manifestaciones clínicas de la granulomatosis de Wegener y las relacionadas a ANCAS y P-ANCAS y a C-ANCAS. Las manifestaciones clínicas de la poliarteritis nodosa, como se pueden ver acá, son en algunas ocasiones el puro livedo reticularis, y estas pacientes con livedo reticularis, que también se pueden presentar con crioglobulinemia, se detectan muchas veces durante el embarazo, sobre todo esta última, la crioglobulinemia, que esta última, a diferencia de la poliarteritis nodosa que está asociada a virus de la hepatitis B, esta última está asociada a virus de la hepatitis C. Estas pacientes se embarazan y tienen habitualmente daño renal crónico también. Muchas de estas pacientes en el puerperio inmediato con insuficiencia renal son las que están ahora sujetas a programas de diálisis peritoneal o hemodiálisis. Y algo muy importante es que tenemos que revisar parte de los tratamientos que están recibiendo nuestros pacientes. Por ejemplo, si reciben corticosteroides las pacientes, durante el embarazo tenemos que considerar dosis de estrés, es decir, entre 8 y 10 veces más de lo que normalmente están recibiendo. Si reciben, por ejemplo, normalmente producimos 25 miligramos de cortisol, las gentes que no nos estresamos en el momento así tranquilo, las gentes que a veces nos estresamos, bueno, los cirujanos no, ni los ginecólogos no se estresan nada, pero los internistas como el doctor Aguirre y yo, Aguirre Gassi y yo, que nos estresamos, producimos hasta 10 veces más de corticosteroides, y las embarazadas que están tomando corticosteroides es muy importante que se les aumente los corticosteroides entre 8 y 10 veces más, porque si no pueden caer en insuficiencia suprarrenal, y a la hora del parto o de la cesárea, la paciente tener muerte por hipercalemia, muerte por hipotensión y muerte por hipoglucemia, y el ginecólogo jura y perjura que no tiene ninguna complicación, y la complicación fundamentalmente es de quien llevó ese control porque no le dio la suficiente cantidad de corticosteroides a la paciente. Por supuesto que hay otros fármacos en algunas enfermedades como la artritis reumatoide, que se utiliza el metrotexate, que aunque se utiliza en forma muy pequeña en la artritis reumatoide, evidentemente causa reacciones
fetales muy importantes y anticuerpos antimonoclonales y también la aspirina que habría que tomar. Nada más una palabra de la arteritis de Takayasu, porque ocurre en gente muy joven la arteritis de Takayasu y muchas veces también la arteritis de Takayasu se embarazan estas mujeres jóvenes. Es una enfermedad más común de lo que nos imaginábamos. En el Instituto Nacional de Cardiología, Lupi, desde hace muchos años presentó 200 y pico de casos, que es un trabajo de referencia mundial prácticamente, y estas pacientes se embarazan y se mueren por infarto agudo del miocardio. Hay 4 variedades en donde afecta a nivel de la aorta la arteritis de Takayasu. El Churg-Strauss, que ven los neumólogos, aquí seguramente el doctor Navarro tiene mucha experiencia en esta situación. También en un momento determinado ocurre en mujeres jóvenes y también estos pacientes terminan con insuficiencias respiratorias. Por supuesto la púrpura de Henoch y algunas otras. Esto que ya habíamos comentado, la creogloinemia de la hepatitis C, que se embarazan estas pacientes y terminan mal. Finalmente, quiero hacer referencia nada más a una enfermedad que a veces no le hacemos tanto caso, que es la policondritis recidivante, que se inflaman las orejas, parecen orejas como de Dumbo los pacientes, y se llama recidivante porque de repente suben y de repente bajan. Y no es tan rara, es una enfermedad dentro de las vasculitis, estamos acostumbrados a ver este tipo de pacientes, y estas pacientes se embarazan, y estas pacientes cuando se embarazan, por algún motivo en particular, exacerban notablemente la inflamación de los cartílagos, hacen insuficiencia respiratoria traqueal y mueren muchas veces de esta situación, y se piensa que es por un problema de autoinmune que aún no se conoce. Y bueno, aquí no se alcanza a ver, es una glándula mamaria, pero arribita es una larva migrans que se ve ahí, que estaba migrando durante todo el embarazo. Las larvas migrans, lo comento nada más porque la larva migrans está contraindicado los antiparasitarios, y cuando nosotros vemos estas larvas migrans y damos estos antiparasitarios para que mejoren, el producto va a tener consecuencias importantes desde el punto de vista fetal, pero también la madre va a tener problemas a la hora que damos esto, hace fiebres, hace reacciones muy severas por la destrucción del propio parásito. Es importante también mencionar que durante el embarazo hay algunas morbilidades más importantes. Por ejemplo, en la hepatitis E, y ya con esto voy a terminar, la hepatitis E, que tiene una transmisión prácticamente idéntica a la hepatitis A, que es oral fecal, en las embarazadas tiene una mortalidad de más de 30%. Si no están embarazadas, prácticamente no lo tienen. Y bueno, por supuesto que, y afortunadamente, las pacientes embarazadas con VIH, y hasta en cualquier estación de radio, para no hacer propaganda de ninguna en particular, se habla de que si está con SIDA la paciente, se le dé tratamiento y mejora notablemente la situación de que el niño nazca sin VIH. Incluso si alguien se pica con una aguja hueca, hoy en día es una enfermedad que puede ser prácticamente curable en ese aspecto. Y por último, en esta última diapositiva, que es muy grande, pero sí quiero hacer énfasis en lo que podría ser la vacunación en las mujeres embarazadas, porque sí se puede dar se puede vacunar a muchas pacientes embarazadas. Todavía en provincia, desafortunadamente, se ve el tétanos neonatal. Entonces, si no está vacunada la mujer del tétanos, hay que vacunarla al tiempo cero, al mes y a los 6 meses, y revacunarla cada 10 años. Por supuesto que las vacunas con virus vivos están totalmente contraindicados, pero por ejemplo, la influenza, lo que comentaba el doctor Melhem sobre la mortalidad de la influenza, en las mujeres embarazadas, evidentemente, si tienen el riesgo, hay que vacunarlas. Y por supuesto, también de la hepatitis A y de la hepatitis B, no está prácticamente contraindicado en ese aspecto. Y aquí, bueno, con esta diapositiva termino, que es una diapositiva que el doctor Aguirre Gas me hizo favor de prestar. Se refiere a las muertes maternas en el 2011 por mala práctica, o que son las menores, el 26%, o por no mala práctica, que sí le podríamos decir que es el 74% de los casos. De tal manera que yo podría concluir esta pequeña plática diciendo, estas son las muertes previsibles, y podría concluir diciendo que evidentemente todas las mujeres tienen que tener una muy buena historia clínica, independientemente de que aparentemente no tengan nada, porque pueden tener algunos factores de riesgo que pueden ser acechados en forma muy temprana para modificar notablemente la mortalidad. Gracias. Buenas noches, doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, con permiso de la mesa directiva. Bien, yo voy a referirme a
algunas de las enfermedades que normalmente complican el embarazo. Como ya se comentó, en cierto modo, en general el embarazo, ya sea o por parto o por cesárea, termina afortunadamente en la gran mayoría de las ocasiones sin ninguna complicación. Sin embargo, sí existen algunas eventualidades que tenemos que acechar. Ya se había comentado también que los extremos de la vida, tanto en las muy jovencitas como en las madres añosas, que así se considera el término, aumenta la morbimortalidad. Y por supuesto, la mortalidad materna y fetal se ve incrementada notoriamente en la enfermedad hipertensiva, en las pacientes anémicas, en los niños que tienen bajo peso al nacer, el parto pretérmino y la desnutrición. Las muertes maternas que se revisaron en la Comisión Nacional del Arbitraje Médico durante el 2011 se encuentran aquí en esta tabla, y ya se refirieron mis compañeros a algunas de estas situaciones. ¿Qué es lo que pasa con las adolescentes? Bueno, ya también se comentó algo de algunas de las variables socioculturales, el cuidado y la atención médica que no son necesariamente muy estrechas. Muchas de estas adolescentes tienen un evento no deseado o bien una mortalidad entre el 5 y 10%. De este estudio, por ejemplo, de cerca de 9,000 pacientes, 600 tuvieron un embarazo pretérmino y tenían los productos: disminución del peso y tallo, aumento en ruptura prematura de membranas, por supuesto que algunas infecciones como cervicovaginitis, hiperemesis gravídica, infección de vías urinarias y anemia. Ya se comentó algo relacionado con el hígado graso del embarazo, que es una catástrofe muy importante que siempre tenemos que tomar en cuenta, y algunas de las situaciones que a veces no son predecibles. Por ejemplo, la diabetes gestacional. La diabetes gestacional no se refiere a que la paciente tenga diabetes, ni siquiera muchas de ellas tienen el antecedente desde el punto de vista heredofamiliar de diabetes. Simplemente se refiere a una intolerancia a los carbohidratos y pueden desarrollar diabetes mellitus a mediano plazo, aunque no necesariamente. Muchos de estos pacientes o muchas de estas pacientes se autolimitan después de nacer. Sin embargo, estas pacientes pueden desarrollar macrosomía fetal e hipoglucemia neonatal, que puede condicionar a un retraso mental si no se atiende precozmente. ¿Cuál es la comorbilidad y el embarazo? Ya se comentó también que algunas enfermedades cardiovasculares, muchas cardiomiopatías, efectivamente, como también comentaron mis compañeros previamente, muchas cardiopatías se detectan justamente durante el embarazo porque empiezan con insuficiencia cardíaca y no se conocían como tales. Por supuesto que por problemas de discrasias sanguíneas, enfermedades no cardíacas, hipertensión arterial, etcétera, etcétera. En la Comisión Nacional de Evento No Planificado, también en estas jovencitas puede haber una relación débil de pareja y fundamentalmente una actitud de rechazo. También hay que tomar en cuenta la negación y la tendencia a ocultar el embarazo. Y por lo tanto, desafortunadamente, el 80% de los niños hospitalizados por desnutrición son de madres adolescentes. Las madres adolescentes jóvenes tienen también, por otro lado, inmadurez fisiológica, que va a condicionar más frecuentemente lo que ya también se comentaba de la preeclampsia y la hipertensión, la falla en el mecanismo inmunológico, por supuesto que los abortos y las posiciones anormales del feto. Bien, el parto pretérmino también, cuando es de menor de 37 semanas, tiene mayor morbimortalidad